olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Por otra parte, la oposición venezolana ha rechazado la pretensión del Consejo Nacional Electoral de reubicar más de 200 centros de votación a tan solo 4 días de los comicios regionales. Denuncian que forma parte de una nueva irregularidad que solo busca confundir al electorado, obstaculizar su participación en la contienda y así favorecer a los candidatos del chavismo. Daniela Zambrano tiene este informe. Serían más de 450.000 los ciudadanos afectados con la reubicación de 205 centros electorales adicionales a los 76 que fueron cerrados por el CNE el pasado mes. Todo esto que ha hecho el CNE ha sido una política, como lo hemos denunciado anteriormente, para generar abstención, para que la gente no participe en el proceso electoral, para cumplir con el mandato de Nicolás, que es que los venezolanos nos quedemos en las casas y nadie salga a votar. Hay reubicaciones en donde hay 15 kilómetros de por medio, hay reubicaciones que son cercanas, pero todo eso confunde al elector. ¿Cuál es el objetivo? Que no votemos. Se trataría de centros con tradicional voto favorable a la oposición. Los estados con mayor incidencia de esa situación son el estado Miranda, el estado Aragua, el estado Mérida, el estado Táchira y el estado Amazonas. Rechazaron además la reubicación de centros de votación en instalaciones militares, principalmente en el estado Aragua. No solamente el CNE reubica en una instalación militar 17 centros de votación. Es lógico que un derecho ciudadano, como es el libre ejercicio del voto, se tenga que hacer dentro de una instalación militar. A cuenta de que el gobernador militar, el candidato a gobernador es un militar. La Mesa de la Unidad Democrática se adelantó al anuncio formal del Consejo Nacional Electoral, luego de que uno de los rectores, en desacuerdo con la medida, hiciera pública la denuncia. En estos momentos, el Consejo Nacional Electoral está estudiando la posibilidad de hacer reubicaciones logísticas de centros de votación. Estamos hoy a 4 días de la elección, donde el acceso a la información a los electores pudiera ser limitada en este particular y pudiera contribuir a generar tropiezo, desinformación, un obstáculo adicional para que el venezolano se exprese. Según el documento obtenido por la oposición, el pretexto para la reubicación de los sitios de votación sería la seguridad del personal y daños en la infraestructura. Hay que ver que son bien cobardes, de verdad. ¿Por qué no se cuentan? ¿Por qué no se cuentan como se tiene que contar? Pregunto, ¿reubicamos a Venezuela donde no hay seguridad para ningún venezolano? ¿La reubicamos también? ¿No es más fácil reubicar este gobierno en otra parte para que los venezolanos tengamos seguridad? La lista de irregularidades previo a los comicios es larga. El CNE no habilitó la sustitución de los candidatos opositores en el tarjetón electoral, lo que podría generar votos nulos en una elección que además estaba en mora, pues por constitución correspondía hacerse en diciembre de 2016. La Mesa de la Unidad Democrática advirtió que la comunidad internacional está atenta al desarrollo de estos comicios regionales, por lo que elevarán estas denuncias ante organismos multilaterales. Hablamos ahora, Carlos, de estas elecciones regionales que van a darse en Venezuela. Faltan 4 días y el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, ha denunciado esta pretensión supuestamente del organismo de reubicar cerca de 200 centros de votación. Rondón rechazó la medida y asegura que se trata de una irregularidad más por parte de las otras 4 rectoras del ente electoral. Daniela Zambrano desde Caracas nos tiene toda la información. Daniela, buenos días. Carlos Brut, buenos días. Recordemos que ya ha habido una denuncia similar a finales de septiembre. Los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral denunciaron la eliminación de 76 centros de votación y la reubicación de otros 11, lo que por supuesto afecta a los electores. No ha habido una campaña por parte del Consejo Nacional Electoral para instar a los ciudadanos a revisar la página y ver cuál va a ser su centro de votación. Recordemos que tampoco las telecomunicaciones son de buena calidad en Venezuela y hay muchas personas no tienen acceso a internet para enterarse. Ha sido una de las principales críticas de la oposición en este proceso. El propio gobernador del estado Miranda y 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky denunció que su centro de votación, bastión de la oposición, fue cerrado y reubicado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, a solo 4 días que se realicen los comicios electorales, el rector Luis Emilio Rondón, como ustedes lo decían, denuncia que se pretendía alterar, reubicar otros 200 centros de votación. Esto según explicó
explicaba esta mañana en un programa de radio la diputada Viviana Lucas, podría afectar a más de 400.000 electores. Aún así, la oposición dice que contra todos los obstáculos el llamado es al voto, a que la gente participe, a no ceder espacios. Recordemos que actualmente en las 23 gobernaciones, 20 las gobierna el oficialismo y solo 3 la oposición, por lo que es un paso importante por parte de la Mesa de la Unidad Democrática poder recuperar la mayor cantidad de los estados. La denuncia la hizo Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral, en el programa de Vladimir Villegas, del periodista Vladimir Villegas, en la emisora Unión Radio. Escuchemos la denuncia. No lo puede impedir, Vladimir, es un acto ciudadano, así está determinado claramente en el reglamento, y la invitación en este caso es a los ciudadanos a que quienes consideren y tengan la posibilidad de hacerse presentes en la fase de verificación ciudadana, fase 1, lo hagan, porque eso contribuye a elevar los niveles de transparencia. Se han presentado un cúmulo importante de obstáculos, ¿no? Desafortunadamente, el norte que debe tener el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, que no debe ser otro que el de garantizar la participación política, el abonar las mejores condiciones para que el elector se exprese sin ningún tipo de tropiezo. Bueno, vemos cómo hace ya unas semanas atrás se anunció precisamente que se iban a nuclear unos centros de votación asociados a que se habían presentado hechos de violencia para el proceso de la Asamblea Constituyente, y fueron nucleados con centros de votación cercanos. Y a propósito de las elecciones regionales, ayer también hubo un pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas. Exhortaba al gobierno y al Plan República, a los efectivos militares encargados de garantizar la seguridad durante estos comicios, a respetar el trabajo de la prensa. Denunciaron además que más de 100 trabajadores de la prensa extranjera han sido deportados en lo que va de año al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pues el gobierno les ha impedido ingresar al país para hacer coberturas. Veamos el informe. Nosotros tenemos conocimiento de aproximadamente 110 periodistas, reporteros, equipos reporteriles que han sido detenidos en La Guaira y no han tenido el derecho a entrar al país. Razón que nos alerta, nos alarma. Una acción sistemática y sin duda arbitraria. Lo más terrible es que pareciera que quienes ejecutan estas medidas arbitrarias, absurdas, violatorias de la libertad de expresión, violatoria de los derechos humanos, que algunos rayan en lesa humanidad, pudiesen ganar hasta puntos y estrellas por hacer este tipo de barbaridades. Pero no solo han sido deportados, trabajadores de la prensa extranjera también han sido detenidos en el país. El caso más reciente, 2 corresponsales de Suiza e Italia, quienes junto a un reportero gráfico venezolano se disponían a realizar una investigación en un centro penitenciario del estado Aragua, un intento que les costó 48 horas de detención. Nuestros equipos están todavía retenidos, están a la orden del Ministerio Público según por investigaciones. Al día siguiente de su liberación, Roberto Di Matteo y Filippo Rossi huyeron del país. Incluso siendo así, corresponsales con mayor experiencia tuvieron temor en Venezuela. La recomendación que le dieron los consulados, tanto suizos como italianos, fue que salieran del país para poder evitar un impasse diplomático mayor, ya que como nos habían dado libertad plena a los 3 corresponsales, podría haber unas que otras molestias por parte de afectos al gobierno. Los nacionales no escapan al asedio. Euclides Sotillo, reportero de un canal privado, fue víctima de la arremetida de los cuerpos de seguridad el pasado 30 de julio, cuando en medio de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente daba cobertura a una manifestación. Me quitan el celular, me borran toda la información, me amenazan, me dicen que me van a llevar, y es una cosa tan desagradable que nosotros, que estamos haciendo una labor para informar al pueblo venezolano, los cuerpos de seguridad, en vez de prestarnos la colaboración, más bien lo que hacen es entorpecer y, en mi caso particular, amenazar. Yo temí por mi vida porque decía, si esas personas me montan en un convoy de esto, quizás no estuviese narrando esta historia. De cara a los venideros comicios regionales, el Colegio Nacional de Periodistas exhortó al gobierno y a los efectivos militares encargados de la seguridad respetar el trabajo de la prensa. Para que podamos decir, los periodistas trabajaron sin presiones, sin amenazas, sin detenciones, sin cortapisas.
Otro de los obstáculos que se le presenta a la prensa extranjera para dar coberturas en Venezuela son las acreditaciones, precisamente por los organismos, por el Ministerio de Comunicación e Información, por el Consejo Nacional Electoral. Restan 4 días para las elecciones y todavía el Consejo Nacional Electoral no ha distribuido las credenciales necesarias para la mayoría de los representantes de la prensa extranjera para que puedan dar cobertura. En las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, a muchos representantes de los medios de prensa extranjera no se les otorgó esta credencial y por ende no podían estar en los centros de votación. La información que tenemos desde Caracas, volvemos al estudio. Así las cosas a 4 días de las elecciones. Gracias a Daniela Zambrano por ese reporte desde Venezuela. Derecho ciudadano, como es el libre ejercicio del voto, se tenga que hacer dentro de una instalación militar, a cuenta de que el gobernador militar, el candidato a gobernador es un militar. La Mesa de la Unidad Democrática se adelantó al anuncio formal del Consejo Nacional Electoral, luego de que uno de los rectores, en desacuerdo con la medida, hiciera pública la denuncia. En estos momentos, el Consejo Nacional Electoral está estudiando la posibilidad de hacer reubicaciones logísticas de centros de votación. Estamos hoy a 4 días de la elección, donde el acceso a la información a los electores pudiera ser limitada en este particular y pudiera contribuir a generar tropiezo, desinformación, un obstáculo adicional para que el venezolano se exprese. Según el documento obtenido por la oposición, el pretexto para la reubicación de los sitios de votación sería la seguridad del personal y daños en la infraestructura. Hay que ver que son bien cobardes, de verdad. ¿Por qué no se cuentan? ¿Por qué no se cuentan como se tienen que contar? Pregunto, ¿reubicamos a Venezuela donde no hay seguridad para ningún venezolano? ¿La reubicamos también? ¿No es más fácil reubicar este gobierno en otra parte para que los venezolanos tengamos seguridad? La lista de irregularidades previo a los comicios es larga. El CNE no habilitó la sustitución de los candidatos opositores en el tarjetón electoral, lo que podría generar votos nulos en una elección que además estaba en mora, pues por constitución correspondía hacerse en diciembre de 2016. La Mesa de la Unidad Democrática advirtió que la comunidad internacional está atenta al desarrollo de estos comicios regionales, por lo que elevarán estas denuncias ante organismos multilaterales. Hablamos ahora, Carlos, de estas elecciones regionales. De la prensa extranjera han sido deportados en lo que va de año al aeropuerto internacional de Maiquetía, pues el gobierno les ha impedido ingresar al país para hacer coberturas. Veamos el informe. Nosotros tenemos conocimiento de aproximadamente 110 periodistas, reporteros, equipos reporteriles que han sido detenidos en La Guaira y no han tenido el derecho a entrar al país. Razón que nos alerta, nos alarma. Una acción sistemática y sin duda arbitraria. Lo más terrible es que pareciera que quienes ejecutan estas medidas arbitrarias, absurdas, violatorias de la libertad de expresión, violatoria de los derechos humanos, que algunos rayan en lesa humanidad, pudiesen ganar hasta puntos y estrellas por hacer este tipo de barbaridades. Pero no solo han sido deportados, trabajadores de la prensa extranjera también han sido detenidos en el país. El caso más reciente, 2 corresponsales de Suiza e Italia, quienes junto a un reportero gráfico venezolano se disponían a realizar una investigación en un centro penitenciario del estado Aragua, un intento que les costó 48 horas de detención. Nuestros equipos están todavía retenidos, están a la orden del Ministerio Público según por investigaciones. Al día siguiente de su liberación, Roberto Di Matteo y Filippo Rossi huyeron del país. Incluso siendo así, corresponsales con mayor experiencia tuvieron temor en Venezuela. La recomendación que le dieron los consulados, tanto suizos como italianos, fue que salieran del país para poder evitar un impasse diplomático mayor, ya que como nos habían dado libertad plena a los 3 corresponsales, podría haber unas que otras molestias por parte de afectos al gobierno. Los nacionales no escapan al asedio. Euclides Sotillo, reportero de un canal privado, fue víctima de la arremetida de los cuerpos de seguridad el pasado 30 de julio, cuando en medio de las elecciones de la Asamblea Nacional las gobierna el oficialismo y solo 3 la oposición, por lo que es un paso importante por parte de la Mesa de la Unidad Democrática poder recuperar la mayor cantidad de los estados. La denuncia la hizo Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral, en el programa de Vladimir Villegas, del periodista Vladimir Villegas, en la emisora Unión Radio. Escuchemos la denuncia. No lo puede impedir, Vladimir, es un acto ciudadano, así está determinado claramente en el reglamento, y la invitación en este caso es a los ciudadanos a que quienes consideren
y tengan la posibilidad de hacerse presente en la fase de verificación ciudadana, fase 1, lo hagan, porque eso contribuye a elevar los niveles de transparencia. Se han presentado un cúmulo importante de obstáculos, ¿no? Desafortunadamente, el norte que debe tener el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, que no debe ser otro que el de garantizar la participación política, el abonar las mejores condiciones para que el elector se exprese sin ningún tipo de tropiezo. Bueno, vemos cómo hace ya unas semanas atrás se anunció precisamente que se iban a nuclear unos centros de votación asociados a que se habían presentado hechos de violencia para el proceso de la Asamblea Constituyente, y fueron nucleados con centros de votación cercanos. Y a propósito de las elecciones regionales, ayer también hubo un pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas. Exhortaba al gobierno y al Plan República, a los efectivos militares encargados de garantizar la seguridad durante estos comicios, a respetar el trabajo de la prensa. Denunciaron además que más de 100 trabajadores que van a darse en Venezuela. Faltan 4 días y el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, ha denunciado esta pretensión supuestamente del organismo de reubicar cerca de 200 centros de votación. Rondón rechazó la medida y asegura que se trata de una irregularidad más por parte de las otras 4 rectoras del ente electoral. Daniela Zambrano desde Caracas nos tiene toda la información. Daniela, buenos días. Carlos Bru, buenos días. Recordemos que ya había una denuncia similar a finales de septiembre. Los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral denunciaron la eliminación de 76 centros de votación y la reubicación de otros 11, lo que por supuesto afecta a los electores. No ha habido una campaña por parte del Consejo Nacional Electoral para instar a los ciudadanos a revisar la página y ver cuál va a ser su centro de votación. Recordemos que tampoco las telecomunicaciones son de buena calidad en Venezuela y hay muchas personas no tienen acceso a Internet para enterarse. Ha sido una de las principales críticas de la oposición en este proceso. El propio gobernador del estado Miranda y 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, denunció que su centro de votación, bastión de la oposición, fue cerrado y reubicado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, a solo 4 días que se realicen los comicios electorales, el rector Luis Emilio Rondón, como ustedes lo decían, denuncia que se pretendía alterar, reubicar otros 200 centros de votación. Esto, según explicaba esta mañana en un programa de radio la diputada Viviana Lucas, podría afectar a más de 400.000 electores. Aún así, la oposición dice que contra todos los obstáculos el llamado es al voto, a que la gente participe, a no ceder espacios. Recordemos que actualmente en las 23 gobernaciones... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Por otra parte, la oposición venezolana ha rechazado la pretensión del Consejo Nacional Electoral de reubicar más de 200 centros de votación a tan solo 4 días de los comicios regionales. Denuncian que forma parte de una nueva irregularidad que solo busca confundir al electorado, obstaculizar su participación en la contienda y así favorecer a los candidatos del chavismo. Daniela Zambrano tiene este informe. Serían más de 450.000 los ciudadanos afectados con la reubicación de 205 centros electorales adicionales a los 76 que fueron cerrados por el CNE el pasado mes. Todo esto que ha hecho el CNE ha sido una política, como lo hemos denunciado anteriormente, para generar abstención, para que la gente no participe en el proceso electoral, para cumplir con el mandato de Nicolás, que es que los venezolanos nos quedemos en las casas y nadie salga a votar. Hay reubicaciones en donde hay 15 kilómetros de por medio, hay reubicaciones que son cercanas, pero todo eso confunde al elector. ¿Cuál es el objetivo? Que no votemos. Se trataría de centros con tradicional voto favorable a la oposición. Los estados con mayor incidencia de esa situación son el estado Miranda, el estado Aragua, el estado Mérida, el estado Táchira y el estado Amazonas. Rechazaron además la reubicación de centros de votación en instalaciones militares, principalmente en el estado Aragua. No solamente el CNE reubica en una instalación militar 17 centros de votación. Es lógico que un